Vamos a trabajar con el tema de trigonometría y vectores. Vamos eh, a ver lo que son las componentes rectangulares de un vector y además poder comprender cómo aplicar la trigonometría a problemas sobre suma o adición de vectores. Para ello vamos a ver varios ejemplos para poder tratar de explicar de una manera muy fácil los temas. El primer ejemplo dice lo siguiente: ¿cuáles son las componentes X y Y de una fuerza de 200 newton con un ángulo de 60 grados? Para comprender bien esta idea voy a hacer un bosquejo sobre ese vector resultante que tenemos acá. Como ya estamos trabajando lo que son métodos analíticos, el bosquejo pues no tiene que estar a escala. Dice que el vector es de 200 newton con un ángulo de 60 grados. ¿Qué tal vez aproximadamente el vector sea este? A 60 grados, aproximadamente. Voy a dejar acá. Si tenemos eso, también tenemos que recordar de que acá tenemos lo que es el eje X. Acá tenemos el eje menos X. Acá tenemos el eje Y. Y acá tenemos el eje menos Y. Si partimos de la idea de que las componentes de un vector comienzan de la punta del vector, proyectándole a un ángulo de una forma perpendicular es el eje X, es decir, si trazamos esto, y si trazamos esto para acá, lo que nosotros estamos creando son otros vectores. Si nosotros dibujamos acá otros vectores, estos vectores pues son las componentes de este vector resultante. Este vector resultante, el problema dice que de 200 newton. Es de 200 newton. Y esto que acabamos de proyectar, esto que nosotros tenemos, es la descomposición del vector resultante, ¿sí? Y obtuvimos otros dos vectores que al sumarse vamos a obtener este vector resultante. A esta descomposición, al vector que está en el eje X, lo vamos a llamar componente en X del vector resultante. En este caso, como estamos hablando de una fuerza, yo puedo llamar a este componente en X. Lo voy a simbolizar con una F y una X. Y al que se encuentra en el eje Y o en el eje vertical es la componente en Y del vector resultante. Y este sería entonces el vector fuerza de 200 newton. Entonces, para comprender muy bien esto, lo que nosotros estamos haciendo es obtener otros vectores que son parte, podríamos decirlo así, que son parte del vector resultante, que al sumarse estos dos, obtenemos este que tenemos acá. Si utilizamos nosotros trigonometría para poder relacionar esto, vamos a obtener lo siguiente. Acá voy a indicar el ángulo. Acá estamos trabajando con un ángulo de 60 grados respecto de la horizontal, con respecto a la horizontal. Si aplicamos trigonometría para poder relacionar eh, la componente en X, vamos a tener lo siguiente. Vamos a obtener de que el seno del ángulo para la componente en X sería eh, el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que en este caso sería la componente en X, dividido la hipotenusa, que en este caso sería el vector resultante. Si despejamos esto para la componente en X, si nosotros hacemos un despeje, vamos a obtener que la componente en X se puede hallar como la componente en X será igual a la fuerza, ya que este pasa a multiplicar por el coseno del ángulo.
Esta sería la fórmula entonces para poder obtener lo que es la componente en X. Esta ya sería la fórmula. Esa fórmula la vamos a ir trabajando a lo largo de varios problemas y es una fórmula que pues la podemos aplicar siempre. Si sustituimos valores en este para encontrar la componente en X, ya que es lo que nos pide el problema, vamos a obtener lo siguiente. La componente en X será igual a la fuerza. En este caso, la fuerza es de 200 newton por el coseno del ángulo. Y estamos trabajando con el ángulo de 60 grados. Si introducimos esto en nuestra calculadora, 200 por el coseno de 60, vamos a obtener que la componente en X es igual a 100 newton. Y ahí tenemos entonces el valor de la componente en X. Este sería. De igual forma, si aplicamos trigonometría para poder relacionar lo que es la componente en Y, si nosotros analizamos esto, podríamos también tomar como que esto que tenemos acá de línea punteada, pues es la componente en Y, ya que lo estamos proyectando. Lo podemos proyectar acá también. Para que me comprendan esa idea, es como que si nosotros tenemos este vector acá. Si utilizamos igual trigonometría para poder relacionarlo, tenemos que el seno del ángulo sería igual a la componente en Y dividido la fuerza resultante. Si despejamos de esta fórmula la componente en Y, vamos a obtener que la componente en Y será igual a la fuerza por el seno del ángulo. Y acá hemos obtenido también otra fórmula que vamos a utilizar a lo largo de varios problemas. Como esta que obtuve hace un momento, es la fórmula para poder obtener las componentes de un vector. Si, perdón, si seguimos con esta idea y reemplazamos aquí lo que tenemos, la fuerza, vamos a obtener entonces el valor de la componente en Y. Entonces, realicemos eso. La componente en Y, lo voy a dejar acá, sería igual a la fuerza. Estamos trabajando con la fuerza de 200 newton por el seno del ángulo. ¿Con qué ángulo estamos trabajando? Con el de 60. Entonces sería 60. Si introducimos eso a la calculadora, nos va a dar entonces un resultado, lo voy a dejar acá. Nos va a dar un resultado de 173 newton. Entonces decimos que la componente en Y es igual a 173 newton. Y ahí hemos obtenido las dos componentes, el valor de las dos componentes. Lo voy a dejar indicado de esta forma, como lo hice en el ejemplo anterior. Este sería entonces el valor de la componente. Este y este serían los valores de la componente. La componente en X tiene un valor de 100 newton y la componente en Y tiene un valor de 173 newton. Aquí me falta un newton. Pero quiero que resaltemos algo. Estas dos fórmulas son las fórmulas que nos van a permitir, a lo largo de varios problemas, nos van a permitir hallar lo que es la componente de un vector. Para la componente Y vamos a utilizar esta fórmula y para la componente en X vamos a utilizar esta fórmula y para la componente en Y vamos a utilizar esta fórmula. También tenemos lo que son los signos de las componentes según el cuadrante en donde se encuentran. Eh, para esto vamos a tratar de explicarle de una forma bien simple. Cuando un vector se encuentra en el cuadrante 1, su componente en X va a tener un signo positivo. Tal vez lo voy a dejar acá para que lo vean. No se encuentra en el cuadrante 1, su componente en X
va a tener un signo positivo. Y cuando se encuentre en el cuadrante 1, la componente en Y también va a tener un signo positivo. Si estamos trabajando con relación a un ángulo, como se ve en la figura, con relación a un ángulo que parte del eje X, positivo. O sea que abre hacia acá. Si trabajamos con este tipo de ángulo. Si tenemos un vector en el segundo cuadrante, como lo vemos acá, y si trabajamos con relación al ángulo que parte del eje X, o sea, este ángulo que está acá, la componente en X va a tener un signo negativo y la componente en Y va a tener un signo positivo. Si trabajamos con relación a este ángulo, al ángulo phi, ¿sí? Si trabajamos con relación al ángulo phi, entonces la componente en X va a ser negativa y la componente en Y va a ser positiva. Si nos pasamos al tercer cuadrante y trabajamos con relación a este ángulo que se forma con respecto a la horizontal, o sea, con respecto al eje X, con este ángulo, no con este que está acá, ¿sí? No con ese. Si trabajamos con este, la componente en X va a ser negativa y la componente en Y va a ser negativa. ¿Sí? Si trabajamos con relación a un ángulo que parte de la horizontal, pero no desde acá, sino que desde 180 grados, donde está 180 grados. Y por último, tenemos esto. Si trabajamos entonces si tenemos un vector en el cuarto cuadrante, ¿sí? Si tenemos un vector en el cuarto cuadrante y trabajamos con relación a este ángulo que se forma acá, ¿sí? Con relación a ese ángulo, no a este, con relación a este ángulo, la componente en X será positiva y la componente en Y será negativa con relación a este ángulo que tenemos acá, ¿sí? En donde yo tracé las flechas rojas con relación a esos ángulos. Entonces, de esa forma vamos a obtener los signos de las componentes. Una forma de resumirlo muy fácil es de la siguiente forma. Lo voy a graficar acá, lo voy a hacer algo pequeño. Con relación al eje X, ¿sí? Este es el eje vertical, pero con relación al eje X, los vectores que se encuentren del lado derecho serán, los vectores que se encuentran del lado derecho van a tener las componentes positivas, ¿sí? Eh, los vectores con componentes en X. Y los vectores que se encuentren en el lado izquierdo van a tener las componentes negativas con respecto al eje X. Es una forma de resumirlo. Con respecto al eje Y, ¿qué pasa entonces? Con respecto al eje Y, los vectores que se encuentren en la parte de arriba van a tener componentes positivas y los vectores que se encuentren en la parte de abajo van a tener componentes negativas. Y eso lo podemos ver con la explicación anterior. Veamos acá. Con respecto al eje X, veamos primero. Acá los que se encuentran de este lado, las componentes en X son positivas. Acá está y acá está. Del lado izquierdo, las componentes en X son negativas. Acá está y acá está. Y las componentes en Y que se encuentran en la parte de arriba del plano cartesiano serán positivos. Acá podemos ver eso. Acá está y acá está. Y las componentes en Y, los vectores, perdón, que tengan, los vectores que se encuentren en la parte de abajo, en la parte de abajo del plano cartesiano van a tener componentes negativas. Acá vemos eso y acá vemos eso. Es una forma de resumirlo.
Muy bien. Siguiendo con el tema, vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Dice, encuentre las componentes X y Y de una fuerza de 400 newton a un ángulo polar de 220 grados a partir del eje positivo. Muy bien. Tratemos de graficar para poder comprender bien eso. Vamos a tener esto y vamos a tener esto. Recordemos que aquí tenemos el eje X, acá tenemos el eje menos X, acá tenemos el eje Y y acá tenemos el menos Y. ¿Qué otra cosa debemos de saber? Que aquí partimos con 0 grados. Acá cada cuadrante tiene 90 grados. Acá sería entonces 90 grados. Más 90 grados sería 180 grados. Más 90 grados sería 270 grados. Y más 90 grados terminaríamos con 360 grados. Si nosotros tenemos esta idea, y si tenemos un ángulo perdón, un vector fuerza de 400 newton a un ángulo de polar de 220 grados, entonces el vector nosotros podemos asumir que se encuentra en esta parte. ¿Por qué de 220 grados? Se encuentra en esta parte. Sí, porque si se encontraría acá, el vector tendría entre 0 y 90 grados. Si se encuentra acá, tendría entre 90 y 180 grados. Y si se encuentra en este tercer cuadrante, tendría entre 180 y 270 grados. Como es de 220 grados, entonces se encuentra en esta. Tendría entre 270 y 360 grados, se encuentra en esta parte. Entonces vamos a dibujar ese vector. Que parte de acá, recuerden, y viene para acá hasta 220 grados. Que aproximadamente sería acá. Aproximadamente. Ese ángulo polar, entonces, parte de acá. Dice que a partir del eje X positivo, entonces ese ángulo polar es este. Que sería entonces de 220 grados. Si queremos hallar las componentes en X, tenemos que saber entonces a cuánto equivale el ángulo que tenemos acá. ¿Cómo vamos a obtener esto? Pues vamos a obtenerlo haciendo la siguiente resta, ¿verdad? Aquí tenemos 180 menos 220, tenemos 220 menos 180. Nuestro ángulo con respecto 220 menos 180, nuestro ángulo con respecto a este eje X negativo sería de 40 grados. Lo voy a marcar acá. Sería de 40 grados. Y con este ángulo es con el que vamos a trabajar, con el de 40 grados. ¿Dónde están sus componentes? Recuerden que las componentes parten entonces de la punta del vector hacia acá. Estamos haciendo una descomposición de este vector. Entonces acá me están generando las componentes. Este sería la componente en X y este sería la componente en Y. Acá entonces tenemos, lo voy a indicar como componente en X y la componente en Y. Ahí tenemos entonces ya las componentes. Esa es la descomposición del vector resultante. Teniendo eso entonces recordemos, la componente en X en este cuadrante, ¿sí? O de una forma más fácil, las componentes en X que se encuentren del lado izquierdo serán negativas. Entonces esa componente va a ser negativa. Y los que se encuentren en la parte de abajo, las componentes en Y del vector serán también negativas. Eso lo vimos acá. ¿Sí? Acá está, miren. Acá está. La componente en X que esté en el tercer cuadrante será negativa. La componente en Y será negativa. También lo vimos en este resumen. La componente en X que se encuentre de este lado
será negativo y la componente en Y que está acá abajo será también negativo. Entonces estos serán negativos. ¿Cómo vamos a encontrar entonces las componentes? Recordemos la fórmula, eso lo vimos anteriormente. Acá están las fórmulas, son estas que vamos a utilizar, estas dos. Para la componente en X será, la componente en X será igual al vector por el coseno del ángulo. Y la componente en Y será igual al vector por el seno del ángulo. Eso lo vamos a traer hacia acá. Entonces tenemos que la componente en X será igual al vector por el coseno del ángulo. Si hacemos la sustitución, vamos a tener que la componente en X será igual al vector. Pero como estamos diciendo que la componente en X es negativa, aquí le colocamos el negativo. Y el vector es de 240 400 newton por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo entonces sería? El de 40 grados. Vean que este signo nosotros lo agregamos. Nosotros analizamos en dónde se encuentra el vector. Acá voy a dejar que el vector es de 400, perdón, 400 newton. El vector resultante. Este signo nosotros lo agregamos, como venía diciendo. Esto nosotros lo vamos a agregar. ¿Sí? Tenemos que analizar en dónde se encuentra el vector resultante. Si hacemos, introducimos eso en la calculadora, nos va a dar de que la componente en X será igual a menos 306 newton. Ahora vamos a hallar la componente en Y. La componente en Y del vector resultante del vector fuerza es igual la resultante por el seno del ángulo. ¿Sí? Si se dieron cuenta, utilicé las mismas fórmulas que vimos anteriormente. Esas no cambian. Siempre serán las mismas. Muy bien, si hacemos la sustitución, vamos a tener que la componente en Y será igual al vector. En este caso, el vector es de 400 newton. Pero como la componente es negativa, porque se encuentra en el tercer cuadrante, la componente Y es negativa, entonces acá agregamos el signo menos. Y todo esto multiplicado por el seno del ángulo, y el ángulo de 40 grados. Si introducimos eso en la calculadora, nos va a dar que menos 400 newton por el seno de 40, nos va a dar como resultado menos 257 newton. Y acá hemos obtenido entonces las componentes tanto en X como en Y. Esta sería la componente en y esta sería la componente en X. Muy bien, sigamos con otro ejemplo. El siguiente ejemplo dice, ¿cuál es la resultante de una fuerza de 5 newton dirigida horizontalmente a la derecha y una fuerza de 12 newton dirigida verticalmente hacia abajo? Muy bien, vamos a tratar de hacer un bosquejo para poder comprenderlo mejor. Entonces tenemos lo siguiente. Dice, entonces, acá tenemos el eje X, acá tenemos el eje menos X, acá tenemos el eje Y, y acá tenemos el eje menos Y. Muy bien. Dice el problema, ¿cuál es la resultante de una fuerza de 5 newton dirigida horizontalmente hacia la derecha? Entonces, estamos diciendo de que tenemos una fuerza de 5 newton dirigida hacia acá, hacia la derecha. Esto le voy a colocar lo que son 5 newton. Hacia acá. Serían entonces acá 5 newton. Voy a tomar solo 5 cuadros. Entonces se lo voy a colocar acá y serían entonces 5 newton. Ese es el vector, el primer vector.
Y el otro dice horizontalmente hacia la derecha y una fuerza de 12 newton dirigida verticalmente hacia abajo. Entonces la otra fuerza está acá. Lo voy a dejar acá. Entonces, esta sería la de 12 newton. Muy bien. Si partimos de la idea anterior, del ejemplo anterior, vamos a ver esta idea. Si partimos de la idea de que una resultante, ¿sí?, está compuesta por dos componentes, ¿sí? Si la descomponemos, tiene dos componentes, nosotros podemos tomar la siguiente idea, que esas entonces son las componentes de un vector resultante que se encuentra en esta región. Si partimos de esa idea, entonces nosotros podemos decir de que aquí tenemos entonces un vector resultante y podemos tomar estos como sus componentes, si partimos de la idea anterior. Entonces acá, tal se va a ver mejor. Vamos a tratar de dejar precisa esa gráfica. Acá espero que sea. Ahí está. Entonces partimos de esa idea. Vuelvo a decirles. Si partimos de la idea anterior, entonces yo puedo asumir de que estos que están acá son componentes de un vector resultante. Y entonces yo puedo decirte que este vector que está horizontalmente hacia la derecha sería mi componente en X del vector resultante y este sería mi componente en Y del vector resultante. Entonces, ¿cuál sería la resultante? Bueno, acá vamos a aplicar otro método. Si nosotros podemos desglosar esto, si podemos desglosar esto y tratar de imaginarnos lo siguiente, si esto lo proyectamos acá, si este vector lo proyectamos acá, nos vamos a dar cuenta que aquí se construye lo que es un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. Entonces, lo que nosotros queremos hallar es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y podemos aplicar lo que es trigonometría. Si proyectamos eso acá. De igual forma, si nosotros proyectamos este que está acá, también nos damos cuenta de que estamos buscando también lo que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, porque acá se forma un triángulo rectángulo. Si partimos de esa idea. Entonces, ¿cómo podemos hallar esa resultante? Podemos aplicar lo que es Pitágoras. Y entonces vamos a decir que la resultante será igual a la raíz cuadrada. Vean que entonces este sería, lo voy a dejar así tal vez para que sea mejor visto. Este sería, este que está acá, la componente en X la proyecté acá. Este sería uno de los catetos del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo se está formando acá. Entonces sería uno de los catetos. Lo único que hice fue proyectar esto acá. Entonces sería esta la componente en X. La proyecto. Entonces puedo decir de que entonces tengo la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Entonces tenemos que la resultante será igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado. La componente en X es 5 newton. Entonces sería 5 newton al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. La componente en Y sería 12 newton al cuadrado. Si notan, en este caso, pues no tomé signos, ¿verdad? No tomé signos positivos ni negativos. ¿Por qué razón? Pues porque acá al elevarlos al cuadrado, pues voy a obtener algo positivo. Pero si ustedes desean, pueden dejarlo acá negativo, ¿verdad? Porque la componente en Y, vean, es negativa. Va hacia abajo. Pero al final eso se va a anular. Entonces tenemos de que la resultante será igual
a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado sería entonces 25 newton al cuadrado más 12 al cuadrado sería igual a 144 newton cuadrado. La resultante será igual a la raíz. Tenemos entonces 25 más 144 sería 169 newton cuadrado. Si le extraemos la raíz a 169 y a newton cuadrado, vamos a obtener que la resultante será igual a 13 newton, ¿verdad? Porque aquí cancelamos entonces el cuadrado. Y ahí obtuvimos la magnitud del vector. Entonces, este vector que tenemos acá, o la resultante, podemos decir que la resultante, o el vector fuerza resultante, es igual a 13 newton. Acá tenemos, esa es la magnitud. Ahora vamos a encontrar el ángulo. Entonces, el ángulo se obtiene con la siguiente fórmula. El ángulo se obtiene mediante la tangente del ángulo será igual al valor absoluto de la componente en Y, todo esto dividido en la componente en X. Entonces, ahí tenemos la fórmula. Si sustituimos, perdón, ahí está. Si sustituimos en esta fórmula, tenemos que la tangente del ángulo será igual a la componente en Y, pero vamos a introducirlo sin el signo menos. Solo introducimos entonces el valor. Entonces será igual al valor absoluto de 12 newton dividido la componente en X, que sería de 5 newton. Acá podemos ver que podemos cancelar la unidad newton con newton y vamos a simplemente tener la tangente del ángulo será igual al valor absoluto de 12 dividido 5 o dentro de 5. Acá tenemos que hacer un despeje. Entonces, si despejamos el ángulo, entonces el ángulo será igual a la tangente inversa del valor absoluto de 12 dividido 5. Entonces, si nosotros introducimos esto en la calculadora, vamos a obtener de que el ángulo va a ser igual a 67.4 grados. ¿Dónde se encuentra ese ángulo? Pues veamos lo siguiente. Voy a quitar este que está acá. Solo voy a dejar la proyección. No, bueno, no importa, la voy a dejar. ¿Dónde se encuentra ese ángulo? Ese ángulo es este que está acá. Ese ángulo es el que nosotros tenemos acá. Lo voy a dejar en y es de 67.4 grados. Este sería el ángulo. Entonces, ¿cómo podemos expresar mejor nuestra respuesta? Nuestra respuesta entonces sería, vamos a ver, nos preguntaron cuál es la resultante. Entonces, la resultante es de 13 newton a 67.4 grados y sería entonces, recordemos, siempre se va a dar este de acá. Vamos a colocar las coordenadas, lo siguiente, vamos a colocar lo siguiente, norte, sur, este, oeste. Entonces, como se encuentra en esta región, siempre vamos a dar, en este caso, la orientación que se encuentra en el eje Y. Entonces sería sur del este. Entonces sería sur del este. Siempre vamos a dar primero la orientación que se encuentra en el eje Y. Esa sería una forma de dar la respuesta. Y ahí tenemos entonces nuestro resultado. ¿Qué otra forma o de qué otra forma podríamos expresar la respuesta? Bueno,
También podemos tomar aquí podemos obtener este ángulo que tenemos acá. ¿Y cómo encontramos ese ángulo? Pues restamos 360 menos 67.4. Nos va a dar entonces que el ángulo, lo voy a colocar acá, es de 292.6 grados. ¿De qué otra forma podemos dejar la respuesta? Pues, de la siguiente. La resultante es de 13 newton a 292.6 grados. Esas son dos formas de dejar entonces nuestra respuesta. Si nos damos cuenta, pues no es complicado, solo aplicamos un poco de trigonometría, en este caso aplicamos Pitágoras, y estuvimos analizando lo que es el vector. Vamos a ver entonces